Hola amigos, yo soy Brisa y el día de hoy quiero compartir con ustedes una actividad que se repite cada año, la creación de mi nacimiento. La verdad es que estoy agotada, pero me queda una pequeña chispa de energía que usaré para llenar de luz el hogar con el precioso nacimiento, que junto con la corona de Adviento creo que son el corazón de la Navidad y una de las mayores ilusiones de mis hijos. Fui una niña que creció en un pueblo durante los años 90. Entonces, ese es el contexto de mi vida en aquel tiempo. No pantallas, no internet, no cientos de opciones para elegir la película navideña perfecta, pero sí muchas posadas, amigos, familia y definitivamente la película perfecta transmitida por televisión abierta los fines de semana por la noche. Últimamente he estado pensando en que las navidades que viví en mi infancia eran muy sencillas. La decoración era casera, la comida era lo clásico de siempre: pozole, tamales, atole y ponche, servidos en platos y jarros de barro. Nada ostentoso. Sin embargo, las recuerdo como grandes eventos, como si el mundo se detuviera para celebrar el mejor día del año, o la mejor noche, porque en México es en la Nochebuena cuando se reúnen las familias. Lo sentía como algo realmente importante, de verdad, la mejor fiesta del año. Reflexionando sobre eso, he caído en la cuenta de que es por una razón muy sencilla. Gracias a mi corta edad, estaba bendecida con la inocencia que permite ilusionarse fácilmente y desconoce las expectativas. No había desilusiones, todo era perfecto. Aunque ahora lo sé, no todo era perfecto, pero esas imperfecciones no las alcanzaba a mirar porque se movían a la altura de los adultos. Ahora que he alcanzado la estatura, lo entiendo. Estas fechas son hermosas, pero al mismo tiempo puede haber estrés, angustia, cansancio. Hoy mismo no me siento con toda la actitud de levantar el nacimiento, pero tengo dos hijos y veo en sus ojos esa misma emoción por la Navidad que sentía yo hace años. Ahora es su turno de ver todo maravilloso y mi papel es crear lo mejor posible ese entorno y ya en el camino reaprender a disfrutar. ¿No les pasa que a veces están demasiado cansados para hacer algo, pero una vez que están en ello lo disfrutan muchísimo? A mí me está pasando exactamente eso hoy. Me siento como una niña jugando a la casita, armando una cueva entre una montaña de un bosque escondido para que nazca el niño Dios. ¿Se han fijado que algunos nacimientos caseros no tienen sentido? Me refiero a que no se ponen de acuerdo en si era invierno o era verano, porque de pronto vemos árboles verdes en todo su esplendor y al lado heno que representa el pasto seco. Hay algunos que tienen un pesebre y otros una cueva. Bueno, eso a mí me encanta. Da más pie a la imaginación, al disfrute y al juego. Hoy, por ejemplo, se me antoja un montón crear una cascada de agua azul cielo que aparece entre dos peñascos. Como podrán ver, no me complico mucho. Les confieso que no busqué ideas en internet para esto. Solo tengo una idea en mi cabeza y espero que funcione. Mis figuras son como pequeños personajes de una tierna animación. Tienen las caritas redondas y están chapeteados. No puedo expresarles cuánta ternura me causan, me encantan. Cada año les toca vivir en diferentes circunstancias. Algunas veces no les proporciono cascadas ni estanques, pero en otras les va mejor porque les coloco verde musgo. A veces les pongo un cielo azul lleno de nubes y otras, como en esta ocasión, opto por una noche estrellada. Este año siento la necesidad de armarles un espacio acogedor, acolchonado y escondido entre la naturaleza, con luces cálidas, que no sientan frío. Quizá es una necesidad que tengo yo misma de sentirme arropada y segura. Siempre he creído que estas fechas suelen traernos sentimientos encontrados a las almas nostálgicas, porque sucede una contradicción, les explico. Si observamos la naturaleza ahora mismo, nos daremos cuenta de que oscurece más temprano, hace más frío, los árboles y la vegetación están en pausa, perdieron su color. Caso contrario al verano, que hay mucho sol, hace calor, los animales buscan pareja y el follaje está verde salpicado de colores. Nosotros también somos parte de ese conjunto, pero estamos desconectados de los ritmos naturales.
Lo ideal debería ser salir y convivir mucho durante la temporada calurosa, tomar el sol y reír mucho, para luego, cuando llegue el frío, resguardarnos, dormir más temprano, descansar. Pero en nuestra cultura coincide con la Navidad y eso significa muchas posadas y por lo tanto desveladas, fiestas. Dormimos menos o mal y gastamos mucha energía. Por eso estamos felices, pero agotados al mismo tiempo. En mi caso, una vez que mis hijos salen de vacaciones, nos vamos a pasar una semana al pueblo y pues ya se imaginarán, muchas reuniones, familia, amigos. Es complicado. Yo amo y respeto con todo mi corazón mi cultura mexicana. Nosotros somos bien fiesteros y alegres, muy unidos a nuestras familias, por lo tanto, no puedo cortar de tajo, no hay manera de dejar todo eso de lado, irme a mi guarida. Así que trato de encontrar un equilibrio. Voy al pueblo, paso una noche buena especial agradeciendo por tener a mi familia, disfrutando de su compañía. Y una vez pasada Navidad, regreso a mi hogar a recibir el año nuevo en silencio. Incluso, si me siguen desde hace tiempo en mi canal de cocina, sabrán que esa semana descanso de subir contenido. Es la única semana en que me doy vacaciones. Y no saben qué bonito la disfruto. Mañanas tranquilas en pijama, disfrutando del hogar acogedor con la cálida decoración navideña y este tierno nacimiento que me causa tanta ilusión. Tener tiempo para hornear con calma, para preparar bebidas y comidas calientes y reconfortantes, para leer enredada en cobijas y tomar largas siestas con mi Dora y mi gata, para ver películas con mis hijos y mi esposo, para dejar a un lado las redes sociales, para descansar el sistema nervioso y así poder regresar recargada de energía para poder seguir adelante con la vida y sus responsabilidades. Amigos, les agradezco mucho por acompañarme. Les deseo de todo corazón una Navidad llena de bienestar. Espero que se encuentren seguros y en un ambiente acogedor y reparador. Gracias por sus hermosos comentarios siempre. Los invito a que se suscriban al canal para seguir este camino nostálgico juntas y juntos. Un abrazo grande. Adiós.